Saludos y bendiciones. Soy Angélica Beveraggi, médico especialista y magíster en salud pública y doctorante en ciencias de la salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Hoy les presento el primer compendio de mi línea de investigación titulado La cosificación del paciente, una mirada fenomenológica a la ruptura del acto médico. Este trabajo nace al observar una crisis silenciosa en nuestros hospitales tipo 4, donde la tecnificación extrema y la precariedad estructural parecen justificar la despersonalización del cuidado. Acompáñame a revisar este diagnóstico desde la voz de sus protagonistas. Para comprender la problemática planteada, debemos reconocer que la praxis médica atraviesa una crisis silenciosa caracterizada por la tecnificación extrema y la erosión del ethos humanista. En los centros hospitalarios tipo 4, bajo la premisa de la precariedad estructural, el acto clínico ha mutado de ser un encuentro compasivo a convertirse en un proceso administrativo y mecánico. La justificación de este estudio radica en la imperiosa necesidad de denunciar cómo la omisión sistémica del examen físico y el uso de una comunicación técnica excluyente constituyen formas de violencia simbólicas que reducen al sufriente a una entidad biológica pasiva. Por consiguiente, nuestro objetivo fundamental es analizar desde la fenomenología la ruptura del acto médico y la vulneración de los principios de la bioética clínica en el entorno hospitalario contemporáneo. Delimitamos este abordaje bajo una hermenéutica de la vulnerabilidad, buscando rescatar la palabra sanadora frente a la hegemonía de la técnica desalmada. La solidez epistemológica de esta investigación es la articulación teórica que dialoga entre la fenomenología y la bioética clínica a través de 7 ejes fundamentales. En el primero, la fenomenología del cuerpo en el cuidado, donde distinguimos con Husserl el cuerpo anatómico mecánico o Cooper del Leib, que es el cuerpo vivo y sintiente. Denunciamos aquí que la praxis actual reduce al paciente a un organismo biológico desprovisto de su dimensión existencial. En el segundo eje, la bioética principialista y su erosión, el colapso de los principios, evidenciamos cómo la crisis institucional erosiona los principios fundamentales de Duchamp y de Childress, supeditando la autonomía y la beneficencia de las limitaciones materiales del entorno. En el tercero, la alteridad y la relación médico-paciente, observamos el rostro en el triaje. Inspirados en Emmanuel Levinas, rescatamos la epifanía del rostro del otro, donde el paciente no es un objeto de estudio, sino una alteridad radical que no interpela y nos exige una responsabilidad ética inmediata. En la hegemonía del pensamiento calculador y el olvido de la clínica, observamos bajo la óptica de Heidegger y contrastamos el pensamiento calculador que mide y computa insumos con el pensamiento mediativo. Esta hegemonía técnica provoca el olvido de la clínica tradicional y la sustitución del juicio médico por algoritmos impersonales. En el eje de la justicia distributiva y la vulnerabilidad como categoría ética, analizamos cómo la escasez de recursos quebranta la equidad asistencial, transformando la vulnerabilidad del paciente en un factor de desamparo ontológico y de exclusión institucional. En el consentimiento informado como proceso dialógico y la verdad médica, planteamos que el consentimiento ha dejado de ser un encuentro humano, asimétrico basado en la palabra, convirtiéndose en un simple trámite administrativo de blindaje legal que oculta la verdad médica al sufriente. Y el último eje es hacia una bioética de la resistencia y la hospitalidad. Concluimos en este apartado que proponiendo una postura crítica, la bioética de la residencia frente a la deshumanización técnica
Se recupera la hospitalidad como la acogida incondicional del sujeto vulnerable en el espacio de la salud pública. En la metodología de esta investigación, el enfoque es cualitativo para abordar la complejidad de las realidades subjetivas en el entorno hospitalario. El paradigma lo sustentamos en el diseño fenomenológico hermenéutico, asumiendo la ontología heideggeriana para desvelar el sentido del ser institucional. La muestra intencional quedó constituida por 5 actores sociales o informantes clave, como los pacientes y familiares directos que transitaron por el servicio de urgencia hospitalarias en estos centros asistenciales tipo 4. Como técnica, empleamos la entrevista en profundidad, apoyada en el instrumento de recolección, un guión semiestructurado dialógico centrado en la asimetría clínica. Los testimonios fueron procesados mediante el análisis del contenido hermenéutico a través de la descripción, la identificación de las unidades, la categorización y la síntesis interpretativa, permitiendo la codificación inductiva. Y en las consideraciones éticas, el estudio se rigió por los principios éticos de la Declaración de Helsinki, aplicando el protocolo que contó con el aval institucional, garantizando el anonimato mediante códigos alfanuméricos y la firma del consentimiento informado. Para la presentación de los hallazgos, estructuramos una matriz fenomenológica hermenéutica de la ruptura del acto médico, organizada de forma relacional a partir de las voces cruzadas de nuestros informantes clave. Esta matriz describe el fenómeno de la cosificación a través de 3 grandes nodos categoriales emergentes. El primer nodo, que revela la reducción óntica del cuerpo, donde los médicos especialistas manifiestan en sus discursos que la masificación de la consulta y la exigencia de las metas numéricas les impiden tocar a los pacientes, limitándose a revisar historias o resultados. Por su parte, los pacientes crónicos denuncian que el médico ya ni los mira a la cara, que se limitan a escribir en la computadora y los tratan como un número de cama o un diagnóstico de órgano. En el segundo nodo se desvela la simetría en la comunicación clínica, donde las narrativas de los especialistas justifican el uso de tecnicismo como un mecanismo de celeridad, expresando que el explicar los términos científicos ahorra tiempo institucional. No obstante, los usuarios interpretan esto como una barrera excluyente, afirmando que salen de la consulta sin entender su enfermedad porque les hablan en un idioma extraño que genera miedo y confusión. Y en el tercer nodo se explicita la fractura del encuentro dialógico. Los discursos demuestran la mutación del consentimiento informado, en el cual es percibido por el cuerpo médico como un mero requisito administrativo de blindaje médico legal, mientras que para el sufriente representa un papel frío que firma bajo presión sin recibir explicaciones reales sobre los riesgos. Explicando estos hallazgos desde nuestros andamiajes epistémicos, la matriz demuestra que en la cotidianidad de los hospitales tipo 4 ocurre un desplazamiento del Leib, es decir, del cuerpo vivo o simiente, por el Körper o el cuerpo objeto anatómico. La precariedad y la mecanización actúan como dispositivos que normalizan la violencia simbólica. El acto clínico deja de ser un espacio de hospitalidad y reconocimiento de la alteridad, mutando hacia una transacción técnica e impersonal, donde la palabra sanadora es completamente silenciada por el imperativo de la burocracia institucional. En la discusión se determinó que la constatación de nuestros hallazgos se demuestra que la cosificación del paciente no es una falla aislada, sino el resultado de la hegemonía del pensamiento calculador que denunciaba Heidegger al confrontar los discursos con Husserl. Constatamos que el hospital ejecuta una reducción destructiva donde el cuerpo vivo y sintiente es suplantado por un mero organismo anatómico y mecánico. Esta dinámica genera una quiebra bioética que erosiona la autonomía y la beneficencia, superditando los principios universales al rendimiento burocrático. A la luz de Levinas se desvela un olvido absoluto de la alteridad. El rostro del sufrimiento deja de interpretar al profesional, transformando el consentimiento informado en un frío trámite de blindaje legal que silencia la palabra sanadora.
En conclusión, la praxis médica actual en los hospitales de alta complejidad enfrenta una crisis de identidad y un colapso ontológico donde el profesional se ha desvinculado de la esencia humana del cuidado. La deshumanización y la cosificación del paciente no son fallas administrativas aisladas, sino una patología sistémica alimentada por la habitualización al maltrato y a la precariedad institucional. Gracias. Y cierro con esta frase que dice: la filosofía implica una movilidad libre en el pensamiento. Es un acto creador que disuelve las ideologías, por Martin Heidegger.